El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Muy reverendo Padre Antonio Calderón, administrador de esta capilla de la Divina Misericordia, reverendo hermano diácono Fernando González, muy queridos hermanos y hermanas de esta comunidad, invitados especiales a esta celebración de Acción de Gracias por el cumpleaños del Padre Antonio. Y la palabra de Dios, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, tiene como enseñanzas de primer plano y evidentes. La primera, que nos muestra que la fe es superior a la ley, en la carta a las Gálatas, y en el Evangelio, que los lazos del Espíritu son más fuertes que los lazos de la carne. En el primer caso, pues, esta tesis de San Pablo nos viene a decir que la ley promulgada por Moisés estaba destinada a reconocer y a preparar a los hombres para ser hijos de Abraham, según las prescripciones de la antigua ley, por medio de la circuncisión que se recibía en el pueblo. En cambio, dice que la fe en Jesucristo está destinada a prepararnos para ser hijos de Dios, ¿no?, a través del bautismo y según los nuevos criterios de la nueva alianza. Esto significa que nosotros con propiedad llegamos a ser hijos en el Hijo. Bueno, les cuento una anécdota que hace un tiempo me pidieron que hiciera un comentario de vísperas en la asamblea de los obispos, y entonces salía esto de la filiación divina, el tema de la filiación divina, y yo hice una afirmación provocadora, y entonces algunos obispos que parecía que estaban como medio dormidos, pero parece que estaban meditando, porque enseguida que enuncié la tesis, espabilaron y abrieron los ojos como platos, ¿no?, cuando dije que la afiliación divina se agotaba en Cristo. Es una cosa provocadora, ¿no?, porque uno puede decir que entonces nosotros, ¿cómo es que participamos de la afiliación divina si ya se agota en Cristo, si Cristo absorbe toda la afiliación? Y entonces había que defender la tesis, ¿no? Entonces esto ocurre porque Dios es absolutamente simple, y lo que es simple no se descompone en partes, y al ser Dios absolutamente simple se da todo. Dios no se da por partes. Lo que se da por partes y se participa por partes son las criaturas que somos complejas, ¿no? Pero lo que es absolutamente simple es indivisible, ¿no? Y por eso es que Dios siempre será totalmente, siempre, porque no puede darse de otra manera.
Es que sería imposible que Dios se dé por partes. No, eso no puede, es contradictorio a la teología, ¿no? A la naturaleza misma de Dios. Pero aquí hay una cosa: ¿por qué Cristo agota toda la filiación divina? Porque el Padre, como es Dios, tiene que darse todo. Y el Hijo también, como es Dios, no tiene otra forma de dar y de recibir que totalmente. O sea, Cristo no podía recibir una parte de la filiación divina y quedar fuera otra parte de la filiación divina. O sea, Cristo, el Padre le da toda la filiación al Hijo, porque ambos son Dios. Y nosotros participamos la filiación divina a través de Cristo. No lo recibimos directamente del Padre, porque el que recibe directamente del Padre y plenamente es el Hijo. Y entonces nosotros participamos de la filiación divina en el Hijo. Eso significa que somos hijos en el Hijo, somos hijos en Cristo. Y Cristo se da por partes a nosotros, tampoco. Cristo también se da totalmente. Somos nosotros los que no podemos recibir totalmente, porque somos limitados, porque somos complejos. Entonces Él se da todo, pero nosotros somos incapaces de recibir todo, sino que recibimos una parte de acuerdo a nuestra capacidad. Quizá una imagen nos puede ayudar, ¿no? El océano tiene disponible toda su agua, ¿no? Pero un vaso no es capaz de agotar el océano. El vaso solo recibe la capacidad que le permite su dimensión, ¿cierto? Bueno, eso es un poco el tema. Era una cosa que parece que no se tiene muy clara, ¿verdad? Pero ya con esta explicación se entiende por qué somos hijos en el Hijo. La segunda tesis que nos propone el Evangelio es que los lazos del Espíritu son más fuertes que los lazos de la carne. Por eso cuando alguien le elogia, no prácticamente elogia a Cristo viendo sus obras, pero a su madre, ¿no? De manera indirecta. Y yo les cuento una anécdota, esta ya es más casera. Hace poco inauguramos la capilla de las Núñez, que era una capillita antigua que hicieron los misioneros, pero que ya estaba desgastada. Y entonces lo hizo la alcaldía, que esto también es una cosa hermosa que hay en nuestra diócesis y en nuestra provincia. Otros alcaldes no hacen iglesias porque tienen unos complejos absurdos, ¿no? En base al laicismo, que creen que el laicismo es el enemigo de la iglesia. Bueno, en Guayaquil también se ayudaba algo, tiempo de Negodis, unas poquitas iglesias, etc. En todo caso, viene esto a cuento el bueno que hizo el municipio. Y tendríamos, yo también le agradecí públicamente a la mamá de la alcaldesa, porque ella es la que le presionó para que cumpla el pedido que ella le hizo. Le dijo: el día cuando seas la alcaldesa, la primera iglesia que tienes que hacer es la de las Núñez, porque la mamá nació ahí, aunque no vive ahí. Entonces, bien, es como una acción, un elogio indirecto, ¿no es cierto? Hizo la alcaldesa, pero se elogiaba a la mamá, que hizo los buenos oficios. Bueno, entonces aquí también, digamos, elogian al hijo y también a la madre, porque dice: bienaventurados o benditos los pechos que te criaron. Y el Señor enseguida nos dice: más felices, más bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Una visión superficial puede dar la impresión de que Dios está despreciando a su madre. No, no está despreciando, sino que está, puntualizando que ciertamente es dichosa y bienaventurada
por haber sido elegida para su madre, pero es más todavía, más bienaventurada, más dichosa, porque acogió la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo practicó y lo practica. De manera que el Señor da a entender que más mérito tiene ser discípula de Jesús que ser madre de Jesús, porque la maternidad es un don gratuito, sin ningún mérito. Practicar la palabra de Dios a la vez son dos cosas. Siempre sigue siendo un don, pero también sigue siendo una tarea y una responsabilidad que se podía haber rechazado, que se podía haber incumplido. Entonces, por eso, esta afirmación del Señor, que más dichoso es el que lo cumple, el que escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica. Por eso es más bienaventurada, más dichosa que ser madre, porque lo acogió la palabra mejor en su alma, ¿no?, que en su cuerpo. Además también, esto es importante, que si uno mira, claro, ¿por qué diría eso el Señor? Por lo menos hay un punto que diferencia, digamos, de manera significativa. La acogida de la Virgen María en su seno, en su cuerpo, fue transitoria, ¿no? 9 meses, pero en cambio la acogida de la palabra de Dios en su mente, en su alma, en su vida misma, esa es permanente y para toda la vida, ¿no? Y para toda la eternidad, desde siempre y hasta siempre. Por eso, mayormente tiene una dicha mayor por haber acogido la palabra de Dios que por haberle traído al mundo. Esta acogida de la palabra de Dios viene también muy bien ilustrada en la parábola de las 2 casas, ¿no? Los efectos que esto tiene: acoger o practicar o no practicar la palabra de Dios, ¿no? Ahí no están dirigiéndose a los ateos, a los agnósticos, que ni siquiera quieren escuchar la palabra de Dios. Se está dirigiendo a nosotros, a los creyentes, porque dice, el reino de los cielos se parece a la construcción de 2 casas, ¿no? El que escucha, miren, el que escucha la palabra de Dios y lo practica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vinieron los embates de la naturaleza, pero esa casa se sostuvo porque tenía buenos cimientos. Pero en cambio el que escucha y no pone en práctica la palabra de Dios se parece al hombre necio que edificó su casa sobre arena. Por más bonita que esté, pero siempre está en inminente riesgo de venirse abajo porque no tiene buenos cimientos. Y eso también es lo que ocurre con nuestra Madre, la Virgen María, al escuchar y practicar la palabra de Dios. Por eso tuvo tan buenos cimientos, ¿no?, para resistir los embates más duros de la fe. No solo las incomprensiones y las limitaciones de los primeros días de su maternidad, que no fue recibida en la posada, que le tocó ir a Egipto, etc., sino también ese momento tan crucial de la cruz, ¿no?, de la pasión espiritual de la Virgen. Y ustedes saben cómo las madres sufren más que los hijos, ¿no?, cuando están pasando algún problema. Ellas, por la sensibilidad de su corazón. Y si nuestras madres, que son imperfectas, sufren más cuando los hijos tienen algún problema, alguna dificultad, ¿cuánto más sería el sufrimiento de la Virgen María, que tendría una mayor sensibilidad, un mayor amor a su propio hijo? Y tuvo fuerza para resistir todo aquello con serenidad, sin desesperarse, porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Creo que hoy podemos pedirle, tanto para el
Padre Antonio, como para todos y cada uno de nosotros, al Señor, que nos ayude a seguir profundizando y valorando nuestra filiación divina, ese don maravilloso que recibimos en el bautismo. Quizás no sabemos valorar suficientemente el bautismo y por eso también retrasamos el bautismo de los niños. Le ponemos como una cosa de poca relevancia. Qué inteligencia y qué sabiduría tenían nuestros mayores. No tenían rangos académicos, no tenían títulos universitarios de alto rango, pero tenían esa sabiduría de la fe, esa sabiduría que viene de Dios. Muchas de las veces, el mismo día de nacimiento, bautizaban a los hijos. ¿No? Eso es la sabiduría de la fe, porque no querían privarles un solo instante de la gracia divina, de la filiación divina, en sentido pleno. Aquí también, y eso explicaba Monseñor Ignacio Munilla, ¿no? La filiación divina, porque dicen que todos somos hijos de Dios, aunque se puede decir que somos hijos de Dios, aunque no seamos bautizados, ¿no? Pero una cosa es la filiación creacional y la filiación bautismal, ¿no? En sentido general, siempre podemos decir que todos somos hijos de Dios, porque hemos sido creados, porque la generación es parte de la filiación, pero en sentido propio y completo y pleno solamente con el bautismo, porque yo suelo distinguir de otra manera, ¿no? Pienso que todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios en sentido estricto solo con el bautismo, porque solo ahí recibimos, por decir así, el código genético de la naturaleza divina, ¿no? Bueno, y entonces por eso que valoremos cada vez mejor nuestro bautismo, ¿no? Para que podamos alcanzar esa bienaventuranza de tener la fuerza y el potencial de escuchar y cumplir siempre la palabra de Dios con la misma generosidad que lo hizo nuestra Madre, la Virgen María, ¿no? Que siempre, en cada momento, podamos hacer nuestra aquella expresión de disponibilidad de María. Hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad, porque lo que tú dispongas siempre será mejor de lo que yo planifique, aunque parezca en primer momento que no, porque todo es para bien de los que aman a Dios y porque Dios es capaz de sacar grandes bienes de los peores males. Cuando permite un mal, Dios permite porque puede sacar mucho más provecho, mucha más ventaja. Dios no permitiría si no habría esa posibilidad de sacar un mayor bien. Si no, díganme ustedes, el pecado, ¿qué bien sacó? ¿Qué bien trajo Dios? Enviarnos a su propio Hijo, hacer que su propio Hijo participe de nuestra propia naturaleza, de que comparta todo con nosotros menos en el pecado, ¿cierto? Ahí está una de las pruebas de que Dios tiene la capacidad de sacar grandes bienes aún de los grandes males. Comprendiendo eso, siempre podemos decir con María, hágase en mi vida según tu voluntad, aunque muchas veces no quisiera, como el Señor en el huerto de los olivos, no, Padre, si es posible, aparte de este cáliz, pero que nunca se haga mi voluntad sino la tuya, que ese sea uno de los lemas de nuestra propia vida, que así sea.